Buenas tardes, bienvenido a su diplomado en ciberseguridad. Vamos a iniciar con la clase de este día y vamos a ir primeramente a lo que vendría siendo el versículo de esta semana, que es Mateo 6:31, que nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Decíamos, ¿verdad?, que esta parte Jesús prácticamente cuando abordó este tema o esta temática dentro del Sermón del Monte, de los afanes de este mundo, comenzó hablando de estos mismos tres y siguiendo una línea, digamos, de oratoria, viene y cierra con la misma idea con la que inició. Vuelve a repetirnos el hecho de no afanarnos, no preocuparnos, no inquietarnos. Es curioso ir viendo los diferentes vocablos que se pueden utilizar para la traducción de la palabra original. Em, en términos de esas tres acciones, que si bien es cierto, podríamos considerarlas como necesidades humanas, necesidad de alimentarse, necesidad de hidratarse, necesidad de vestirse. Sin embargo, las tres, hay un momento en el que se trasciende de la necesidad a algo que más llamaría Salomón como una vanidad. El hecho, por ejemplo, de mostrarnos en redes sociales, en los lugares donde estamos comiendo, los lugares donde andamos tomando alguna bebida o algo por el estilo, o solo el hecho, ¿verdad?, de andar mostrando el bote, por ejemplo, donde me dan cierto café helado o cierto café caliente que tiene cierto logotipo puesto sobre él, el usar marcas, ropa en ropa, pareciera que más que satisfacer una necesidad, estamos satisfaciendo nuestro ego personal al momento de asistir a esos lugares o mostrarnos en esos lugares. Esto nos estaría haciendo un llamado a reflexionar qué tan triviales y vanas pueden ser nuestras vidas cuando ese tipo de cosas es lo que nos satisface y no encontramos quizás el gozo y la satisfacción de una vida tomada de la mano de Cristo Jesús. Bueno, es de reflexionar un poco respecto de ello. Vamos a quedarnos hasta acá y veíamos que íbamos a abordar dentro de la temática, ¿verdad?, que estamos desarrollando el modelo OSI. Se nos viene la parte de la paquetería y creo que quizás antes de seguir adelante con lo que vendría siendo acá el modelo que se presenta aquí, sería necesario conocer un poco respecto de la trama. O sea, vamos a abrir un paréntesis en este apartado donde se nos mencionó un poco acerca del protocolo, cómo es su funcionamiento, ¿verdad? Cuáles son sus capas, qué son los datos, las tramas, los bits. Vamos a hacer un apartado aquí y vamos a irnos a un artículo que nos va a profundizar más en lo que vendría siendo esa parte antes de seguir adelante con este material. Entonces voy a remitirme a este artículo. En este artículo encontramos, ya estuvimos viendo una primera parte de este artículo, pero vamos a irnos propiamente a lo que es la cabecera de los paquetes de TCP, que nos va a interesar para entender mejor cómo es que se envía la información a través de la red de redes. Bueno, ya hablar de headers, hablar de cabeceras, debe ser para nosotros sinónimo de un ordenamiento en términos de los datos. Decíamos, las cabeceras es el símil a lo que en el correo tradicional representaba el sobre. Es decir, el sobre llevaba dirección de origen, dirección de destino, estampilla, o algún apartado postal hacia donde debía de ser llevada esa carta. Eso es precisamente la cabecera. Luego, ya el contenido, pues son los datos propiamente que nosotros vamos a ir a enviar. Bueno, entonces, debemos tomar en cuenta que en general la cabecera TCP es de 32 bits. Ya habíamos dado una idea, ¿verdad? De lo que vendría siendo esta trama de 32 bits. Sin embargo, dentro de estos 32 bits vamos a encontrar como subsecuencias y por eso nos dice que en total tenemos 192 bits. Es decir, la parte de la cabecera viene
y nos va a estar dividiendo estos bloques o informaciones, digamos, en secuencias de 32. No se nos olvide que esto está basado en en sistema binario, y el sistema binario trabaja siempre con múltiplos de 2. Entonces, estamos hablando que de esos 32, si tenemos lo que vendrían siendo los 192 y tenemos los 32, estamos ante lo que vendría siendo una trama, digamos, subdividida en varios paquetes, propiamente, digamos, en 6 partes, que vendrían siendo el total de bits que podemos representar. De estos, se nos dice que primero hay algo que se le conoce como el puerto de origen. Es, digamos, en este caso, vendría siendo, digamos, el equipo que envía la información. Si yo estoy enviando un dato hacia otro punto, entonces me vuelvo en el puerto de origen. Si alguien me envía mi información, él se convierte en el puerto de origen. Por eso hacíamos es decir, en lo que hemos estado hablando, hemos venido trayendo la idea de las comunicaciones tradicionales y hemos ido retomando la idea del modelo básico de comunicación, en donde hay un emisor, un receptor, hay un canal, eh, y básicamente eso se va a volver aquí a repetir. Aquí le llaman remitente, ¿verdad? Es el emisor prácticamente, desde donde viene. Esto pues es el puerto de origen y se almacena acá en 16 bits. Normalmente aquí es donde se suele utilizar el puerto 80, o que a veces se le dice 80-80. Cuando se dice 80-80 es porque se usa el mismo puerto tanto para origen como para destino. Por eso se utilizan esos dos números seguidos. Se entiende que es el mismo puerto que se utiliza para origen y el mismo puerto que se utiliza para destino. Solamente que hay un momento en el cual la computadora pues envía y otro momento en el que recibe, pero es a través del mismo puerto. Esto se nos dice que es lo típico en las páginas web, pero hay otros puertos, pero eso es materia quizás para otro tema. Ahora, tenemos otros 16 bits. Esta es una trama. Desde acá hasta acá tendríamos la primer trama de 32 bits. En otras palabras, en este header, o en esta cabecera, lo primero que encontramos es la dirección de origen y la dirección de destino hacia donde van los paquetes. Eh, Esto es en el sistema ese que decíamos como una especie de encapsulado. Entonces, digamos que la primera parte de la cápsula es el puerto de origen de 16 bits y el puerto de origen con 16 bits también. Luego encontramos el siguiente bloque que se llama número de secuencia o sequence number, que este se toma todo un bloque de lo que vendrían siendo los 32 bits. Esto nos dice que es para asegurar que hay reensamblaje. Decíamos que hay un cierto, el TCP implica control, es un protocolo de control. Por lo tanto, el control se da en términos de los paquetes que se envían y hacer un recuento de lo que se envió y lo que se recibió. Si lo quisiéramos ver así, TCP es como ese contador, ¿verdad? Que dice, vaya, aquí está el debe y aquí va el haber, y está cuadrado. ¿Verdad? Y si no está cuadrado, pues hay problema. Eso se hace a través del número de secuencia. El número de secuencia, como el nombre lo dice, es el orden en el que los paquetes van a ser enviados. Y al mismo tiempo, el orden en el que los paquetes deben ser reensamblados al otro lado. Eh, Cuando dice orden de envío o orden de reensamblaje, no significa necesariamente que todos van a llegar en ese orden, sino que es como cuando pasan revista, ¿verdad? Una excursión que comienzan a hacer un conteo, ¿verdad? Y si son tantos, pues ya está completo, ¿verdad? Pero si, digamos, hace falta uno, pues hubo algún tipo de error en la comunicación. Luego hay un siguiente bloque de la cabecera, que es esa que se conoce como confirmación. Esa sería la tercera parte, acá, siempre de 32 bits. Esta quizás sea la que nos da más quebradero de cabeza en español para pronunciarla.
Hay personas que para no confundirse con la pronunciación en inglés, simplemente dicen es el AC, así, ¿ya? O el acuse de recibo, así se traduciría ese término inglés que vendría siendo acknowledgement, es el término en inglés, acknowledgement. Esto se usa mucho en correo tradicional. El acuse de recibo era como firmar de recibido anteriormente. Era como cuando el cartero llegaba, nos traía un paquete, una encomienda y nos dice, vaya, me firma aquí de que recibió. Eso es precisamente un acknowledgement. Ahora en términos, digamos, de lo que vendría siendo correos electrónicos, también se usa un acknowledgement. El acknowledgement es simplemente decir recibido, o lo que se traduce como acuse de recibo. Esto es para llevar siempre el control, o sea, entre el número de secuencia y el número de confirmación, digámoslo de esta manera, entre secuencia y confirmación, se genera el control de TCP, de lo que se envió, cuánto se envió y si todo ha llegado en el debido momento, ¿verdad? O completado, digamos, lo que sería un paquete. Luego, iríamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es lo que se conoce como el tamaño. Y ya en esta parte, ¿verdad? Estaríamos hablando de nuestro cuarto bloque acá. Este sería el cuarto bloque. En este tenemos varias subdivisiones. En los primeros 16 bits, bueno, normalmente a veces a esto se les llama bits bajos y bits altos, siendo los bajos los de la derecha y los altos los de la izquierda, cuando se van ordenando. En el tamaño o offset, como tenemos acá, es cantidad de bloques de 32 bits. En esta parte, ¿verdad? Se le diría, digamos, prácticamente qué tan grande es nuestro archivo, subdividiendo lo que se vaya a enviar, la información que se vaya a enviar, dividiéndola en bloques de 32 bits. Entonces, si uno se pone a pensar en términos, digamos, de que enviamos hoy, vaya, enviamos archivos de megas, enviamos quizás archivos de gigas, em, nos daremos cuenta que estos paquetes se crearían muchos paquetes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos hablando que son 32 bits, tenemos kilobytes, por ejemplo, que ya sería estar hablando cerca de, bueno, mejor dicho, de los 32 bits, si los convertimos en bytes, tenemos que dividirlos entre 8, eso nos da 4. Vea, eso serían 4 bytes, por lo menos en términos de información. Ya de ahí estamos hablando que si lo llevamos, por ejemplo, o vamos convirtiendo un archivo que venga desde los mega y lo convertimos a bits, y sobre eso que hemos convertido a bits lo dividimos entre 32, nos van a salir una gran cantidad de paqueterías o de subpaquetes, digamos, que son los que van a enviar nuestros datos. Es decir, es de imaginarse, vaya, tomemos un ejemplo, así a grosso modo. Digamos que yo tengo un archivo de un megabyte. Ese es mi archivo, es un mega. Entonces sabemos que un MB es equivalente eh, a 1000 kilobytes. Eso es equivalente. Y esa es con esa. Son bytes en este caso. No son bits, son bytes. Entonces tendríamos acá que un mega es 1000 kilobytes. Em, Y si eso, digamos, vamos haciendo la conversión para convertirlos a bits, tendríamos que sacar el factor. Y acá estaríamos hablando de que un mega son 1000 kilos. Estaríamos diciendo que deberíamos de hablar acá de que para llevarlos a bytes, 1000, que ya son kilobytes, tendríamos que multiplicarlo por otros, por otros 1000, 1000 por 1000. Eh, estaríamos llegando a la siguiente unidad y en este caso, eh, pues solo estaríamos obteniendo ahorita el dato en lo que vendría siendo, digamos, los bytes.
Entonces estaríamos diciendo que 1000 por 1000 es prácticamente 1 millón. Entonces en un megabyte, que de hecho mega significa millón, ¿verdad? Tendremos lo que sería 1 millón de bytes. Pero estos son bytes. Aquí se nos están hablando de bits todavía. El factor de conversión nos dice de que un byte tiene 8 bits. O sea que esto tendríamos que multiplicarlo por 8 bits para obtener el total de bits. En un archivo de 1000 megas estaríamos hablando que tendríamos 8 millones de bits. Eso es la información que hay. Em, Tomando en cuenta que son 8 millones de ceros y de unos, de combinaciones de ceros y de unos. Ahora, si nosotros venimos y pensamos entonces en que tenemos esos 8 millones eh, y los dividimos ahora entre 32, estaríamos hablando de que si esto lo dividimos entre 32, que es el paquete acá, más o menos nos va a venir saliendo un factor como de 250.000. ¿Qué serían estos 250.000? Serían 250.000 paquetes de 32 bits. Entonces, la forma en la que se divide esta información es bastante minúscula y allí anda pululando. Por eso es que decimos que estos paquetes no son enviados todos de una sola vez en el mismo segmento, sino que son enviados un montón dispersos, un montón de paquetes. Entonces, estamos hablando que si yo estoy pensando en TCP, en transmitir un archivo de 1 mega, que es 1 mega nada más, o sea, no es una gran cosa. Cuando menos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, por el tamaño que se le está dando, en el tamaño, en el offset, lo que se ubicaría es precisamente el valor al que hemos llegado. Si yo estoy transmitiendo un archivo, un documento, que eso es su peso, estaríamos diciendo que en ese tamaño, en ese offset, dentro de ese bloque que son 4 bits, estaríamos marcando ese tamaño que correspondería a prácticamente 250.000 eh, paquetes o subdivisiones de mi archivo. Claro, es de recordar que esto se pone en números binarios. No se está utilizando nunca un valor como este. Son números binarios los que se van a ir a alojar ahí en ese segmento que ocupa 4 bits. Bueno, luego tenemos algo más y es que se nos salva acerca del reservado, ¿verdad? Que esto es un área que siempre va a cero. Esto tiene una aplicación a futuro. Recordemos que el TCP fue inventado hace tiempo atrás. Entonces, hay algunas de estas cabeceras que las dejaron con el propósito de expandirse después algunas propiedades de los protocolos. Entonces, se llamaba reservado, ¿verdad? Porque pensaban que en algún momento podía servir ese bloque de 6 bits para hacer algo, para algo que viniese nuevo, para alguna actualización. Y por eso es que nos dice que siempre están puestos a cero, porque de momento pues no ha sufrido mayor alteración. Lo dejaron precisamente como esa idea, ¿verdad? De que posiblemente los podamos utilizar más adelante para algo más. Y luego hay 6 bits que son los flags, o las banderas, las indicadoras. Cada flag es un bit, cabe decir. Es un bit el que se activa. Se llaman flags o de banderas porque esa es la idea, ¿verdad? Es como que alguien levante algo y eso indica que hay algo que está activo. Entonces, entre los indicadores hay varios que podemos destacar. Está uno que se llama urgency, todos estos vienen del inglés, ¿verdad? Que significa precisamente urgencia. Es un campo que, pues, como el nombre lo indica, significa que es un dato que se estaría enviando con cierta prioridad, por así decirlo. Claro, la urgencia es sí o no, nada más. No es que hayan varios niveles, o se activa o se desactiva. Em, lo dejaron quizás con el propósito de acelerar, ¿verdad? O de darle prioridad a los paquetes. Luego tenemos el acknowledge, que vendría siendo el ACK.
No confundir con el acknowledgement de arriba. Estas son cosas diferentes. Bien, esto es nada más para indicar que el paquete tiene número de confirmación. Esa es su función. Entonces, si está activo o no, eso le va a indicar al otro lado, ¿verdad? De que hay un acknowledgement que va a llegar después. El PSH, que viene de push, del inglés, es un envío forzado. Esto significa que cuando se está utilizando el protocolo, hay que darle como máxima atención a que los datos pasen a fuerza que lleguen, ¿verdad? Hasta lo que sería la capa de aplicación, nos dice acá. Luego está el RST, que es Reset, ¿verdad? Para volver a la conexión, para que se haga como un restablecimiento de conexión. Eso solía o suele utilizarse cuando hay, digamos, algún tipo de problema en términos de que hay falla en la comunicación, entonces se procede a reiniciar la comunicación y volver a enviar los paquetes. Luego tenemos SIN, que es de sync, que es sincronización. Es para indicar, ¿verdad?, de que hay un proceso de transmisión sincrónica. Esto significa, ¿verdad? Recordemos que la sincronización significa activar una señal de reloj en donde los datos pues van a estarse enviando de acuerdo a esa constante. Claro, hay transmisiones asíncronas, quizás aquí no lo vamos a ver mucho en la parte de estos protocolos, pero hay un protocolo que se llama ATM, que es de los más antiguos, todavía, digamos, más antiguo que el TCP/IP. ATM era precisamente un protocolo de transmisión asincrónico, es decir, que no necesitaba de señales de sincronización para su funcionamiento. Entonces, algo así se llevó al TCP, ¿verdad? Indicar de que a veces se puede utilizar o no sincronización. ¿Qué es la sincronización? No es más que una señal que va indicando si, por ejemplo, se lee el flanco de subida de un bit o se lee el flanco de bajada. Cuando decimos flanco de subida o flanco de bajada, significa que cuando se representa un bit, digamos, digamos que el bit se representa por unas graditas así. Entonces, un flanco de subida es acá, cuando esto va hacia arriba, acá, cuando llega al voltaje. Y el flanco de bajada es este de acá. Entonces, hay veces que las señales se sincronizan en el flanco de subida de un dato o en el flanco de bajada del otro. Las señales sincrónicas o sincronizadas significa que hay una señal que da el sincronismo, que por lo general es un tren de pulsos, y las otras señales van a ir al ritmo de ese tren de pulsos para, digamos, ir llevando las comunicaciones a buen término. Por último, tenemos el flag de fin, que es para indicar de que ya se terminó. Este se utiliza, ¿verdad? En la parte de, si estábamos hablando que íbamos a dividir en 250.000 paquetes la información que vamos a enviar, el último, o sea, el último paquete, el número 250.000, debería de activarse con esta flag, porque ahí estaremos diciendo, bueno, este es el último, y ahí va a activar. Luego hablamos de la ventana. Esta se llama window. Es un número de octeto. Estos son bytes que puede aceptar. Es la información que se envía en el acknowledgement. Suma de verificación, que es checksum, es también para asegurarse de que los datos lleguen de manera correcta. Eso más que todo comprueba lo que vendría siendo las cabeceras, el puntero de datos urgentes, las opciones y el relleno que se suele llamar como padding. Bueno, aquí estaríamos entonces básicamente con todo este bloque. Si nosotros vamos viendo, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas serían prácticamente los 192 bits que se utilizan para la cabecera. Y luego vienen pues a cargarse los datos, y ya sería la información que se va a estar enviando, ya aquí subdividida paquete por paquete.
Esto significa que cada paquete, o sea, estas tramas se van viendo de bloque en bloque. Cada paquete que se va enviando, que se va procesando, lleva su cabecera. Y ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, que todo un bloque de paquetes pertenecen o son, más bien dicho, de una misma trama, de un mismo envío, de un mismo archivo, de un mismo documento, de un mismo proceso de comunicación. ¿A través de qué es que se logra identificar? A través de la cabecera TCP. Ella es la que nos estaría dando la información respecto de dónde y hacia dónde y con qué características es enviada la información que ya iría en ese apartado. Allí en ese apartado es donde se sacan esos pequeños bloques de 32 bits para los datos para estar siendo continuamente enviados. Entonces, si lo vemos así, la Internet no es más que una gran maraña de un montón de cabeceras TCP/IP que se van en los paquetes de datos, en esas tramas, y que andan ahí de un punto a otro, circulando hasta encontrar su puerto destino, hasta llegar a la máquina en la que se les indicó que es solicitada esa información. Debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que cuando se hace, esto es cuando se hace, por ejemplo, un envío de datos, pero quizás nosotros a veces nos ponemos muy, como diríamos, muy como estrictos en ese sentido del envío y la recepción. Pero es que debemos de recordar que siempre que nosotros accesamos a Internet, nosotros somos más clientes que servidores. Es decir, por eso la velocidad de Internet a nosotros nos dan las compañías una velocidad de download, que es para bajar, y una velocidad de upload. Por decir algo, si a alguien le ofrecen un Internet de 10 megas, sépase que de esos 10 megas nunca va a tener los 10 megas. Quizás va a tener 9 y fichas, 8 y fichas en el mejor de los términos. Pero de esos 8, de esos 9 fichas, sépase que hay un bloque que es para subir documentos, subir archivos, subir información y otro bloque que es para bajar. Si nos pusiéramos muy puristas, si fueran los 10 megas, seguramente la mayoría de empresas de telecomunicaciones le van a dar a usted unos 9 megas para bajar y un mega para subir nada más. Y eso puede ir siendo proporcional, es decir, siempre la tendencia es que al usuario se le dé más capacidad de bajada que de subida. Muy diferente cuando hablamos de un equipo servidor. En un equipo servidor, a la compañía que sea el ISP, digamos, de la empresa que tenga ese equipo, se le tiene que decir que ahí no queremos una prioridad para bajar. Al contrario, queremos una prioridad para subir. Queremos más velocidad de subida que de bajada. ¿Por qué razón? Porque en ese vaivén, cuando nosotros ingresamos a información, solicitamos algo, cargamos una imagen, un video, música o lo que sea, siempre nosotros vamos a hacer ese puerto destino. Somos los que solicitamos, pero el puerto origen es un servidor en la mayoría de los casos, que es donde se encuentra alojada la información y que es desde donde se nos manda y vemos nosotros ahí lo que vendría siendo la carga. Hoy ya no es muy común verlo así, pero en años atrás, cuando uno entraba a una página web, era bien fácil, digamos, observar cómo iba esta dinámica de los paquetes y cómo iban llegando, porque habían ciertas webs a las que uno entraba en donde comenzaban a cargar ciertos elementos, primero por un lado, después aparecían los otros, después los otros. Y uno decía, ah, está cargando, ¿verdad? Incluso ahí las páginas tenían a veces un porcentaje que nos indicaba cargando tanto de tanto. Eso era precisamente porque se estaban esperando que se llegasen los paquetes faltantes para poder mostrar la información de la página web. Bueno, entonces esto vendría siendo básicamente lo que es la cabecera TCP, su trama y las funciones que ésta debe de realizar. Luego ya en la cabecera pues tenemos esto, ¿verdad? Quizás vendría siendo
Esto como comparado con el UDP. Si ya habíamos hablado del protocolo UDP y el TCP, que son protocolos del mismo nivel. Uno permite tener control sobre lo que se envía y otro no. Si comparamos la cabecera del UDP con el TCP, vemos que aquí básicamente no hay más control. Desaparecen las banderas, ya no vamos a ver, digamos, todas esas otras partes de las cabeceras, ya que solo son 64 bits los que se utilizan en lugar de los 192 que se utilizaban solo para la cabecera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el puerto de origen, el puerto de destino es lo común. Aquí se habla acerca de una longitud del paquete, que se usan los 16 bits, y una suma de verificación. Así que más o menos esto es como la ilustración visual de lo que representa una cabecera, ¿verdad? Que en términos reales, recordemos que aquí lo que va sucediendo es que aquí estamos hablando que se estarían utilizando, digamos, aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto sería una cabecera de un lado, de la mitad. Del otro lado tendríamos que tener otros 16 bits, que recordemos que son combinaciones de ceros con unos. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a despedirnos y nos veríamos hasta el día jueves.